está María José? María José, ¿cómo estás? Bienvenida a Mística Latinoamericana, te habla Martín y un placer tenerte en el aire. Que conducís un programa acá en la radio. Ahora nos vas a comentar todo. Pero bueno, vamos a hablar con ella, así que conectate. ¿Cómo andas, María José? Un gusto verte. Bien. Soy de aquellos que te veía en programas de debate muy fuertes, Dei siempre modelli che bancando. riproducono questi grandi, Hola, enormi hola. Sí, pennacchi di estamos sin fumo, no, problema. che No hay problema. ahí salían otro ruido. Bueno, sí, acá estoy ¿Cómo estás? Bueno, primero bienvenida a Mística Latinoamericana. Sabemos que tenés un programa, no sé si es en la RZ o en Radio en la Sónica. radio Sónica, los lunes de 15 a 16 horas, que Así se que llama estuviste Café con Lugar. hace un ratito Café con Luber. Así es. Bueno, estábamos muy interesados en entrevistarte. Sabemos que sos alguien que lucha por los derechos de las personas, los derechos de defensa del ambiente. Y el eje tenía que ver, vos estás proponiendo una serie de charlas que tiene que ver con quién defiende a aquellos que defienden el ambiente. Que primero lo quiero aclarar, me interesa mucho porque habiendo hecho entrevistas a activistas o colectivos, mismo defienden el ambiente en un, no sé, una laguna en Santa Catarina, en Loma de Zamora, como defienden los espacios verdes en Caballito. Siempre están los problemas de que le tiran una causa, detenidos por filmar y cuestiones como ese. Bueno, quería traerte también esta inquietud. Pero bueno, contame cómo es esto, qué nos podés contar sobre el tema. Bueno, desde la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, que es la organización que yo presido, que es una Sí, organización feminista, venimos trabajando estos temas desde hace mucho tiempo, entendiendo fundamentalmente nuestro trabajo como empoderamiento jurídico comunitario. Por un lado, la concientización sobre los derechos de las personas en general. Vos sabés que yo he trabajado mucho contra todo tipo de discriminación, en sí. particular por los derechos de las mujeres, pero particularmente estamos trabajando por los derechos de la naturaleza, el ambiente y el buen vivir, y sobre todo con un proyecto en este momento de defensoras ambientales y lideresas indígenas. Estamos trabajando con diálogos de alto nivel. Decimos diálogos de alto nivel porque son diálogos donde tenemos invitados e invitadas que realmente están haciendo incidencia a nivel global y a nivel regional. En general son todas compañeras, activistas, muchas de ellas interdisciplinariamente profesionales de distintos rubros y también lideresas indígenas, campesinas, pero que ya están fogueadas en estos temas. Ujú. Por ejemplo, hoy a la noche de 19 a 21 horas en nuestro link virtual tenemos invitadas a una de las representantes del público en el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo latinoamericano que plantea el derecho al acceso a la información, el acceso a la justicia y la defensa de defensores ambientales en América Latina y Caribe. Y también tenemos otra invitada, Verónica Luna, que es la responsable del grupo de mujeres en lo que es la Convención de Cambio Climático. Pero lo que venimos haciendo durante todos los lunes de mayo, junio, julio, y lo que ahora vamos a hacer en los meses próximos en distintas provincias, Sí. son talleres de formación, de capacitación, para que más personas sepan más sobre qué es el cambio climático, en qué consiste la pérdida de biodiversidad, por qué Argentina es uno de los países más desertificados del planeta. Pero también, como vos bien decís, estas luchas pueden darse a nivel urbano Ujú. y no solamente en las distintas provincias. Una lucha muy importante de este año ha sido la defensa de la ley de glaciares. Se perdió, se reformó, ahora está judicializado, pero en estos primeros días de agosto, el gobierno está intentando también pasar una reforma a la ley de tierras Sí. y una reforma a la ley de manejo del fuego, que van a traer graves consecuencias en términos de extranjerización de la tierra, negocios extractivistas, con un deterioro muy importante de nuestros bienes comunes, con persecución a los pueblos originarios, porque
de alguna manera también modifican lo que es, aumentan las penas por usurpación de tierras, y como derogaron la ley de regularización de tierras y como las provincias incumplieron el mandato constitucional del 94 de que debían reconocer la propiedad comunitaria de los pueblos originarios y regularizar las tierras, lo que están haciendo ahora en esta avanzada extractivista que plantea el Super Riggi, las reformas que está haciendo Milei, es que a quienes son los pobladores ancestrales de la tierra los están corriendo como si fueran usurpadores porque no regularizaron sus títulos. Por eso tuvimos y tenemos conflictos que no aparecen en los medios de comunicación, pero hemos tenido conflictos en Cachi, en Salta, en el Parque Nacional Los Alerces, cerca de Bariloche. O sea, hay varias comunidades indígenas que están siendo hostigadas, criminalizadas. Por supuesto, los llevan presos un montón de días, los desalojan, después vuelven. Bueno, y vamos a tener problemas también con esta modificación de la ley de manejo del fuego, porque vos sabés que el 90% de los incendios de bosques y de pastizales en Argentina son incendios, o sea, provocados por el hombre, Claro. que tienen que ver con lograr que les vendan esas tierras a un precio vil para modificar el uso. Entonces, teníamos una ley de manejo del fuego que impedía que si había un incendio provocado en un bosque, no se podía cambiar el destino de esa tierra por 60 años, o que si hay incendios en un pastizal, no se podía cambiar el destino de la tierra por 30 años. Entonces, lo que ocurre ahora es que todas estas modificaciones que tratan de aprobar el 6 de agosto en el Senado significarían, junto con la modificación que se introdujo de la ley de tierras, una serie de gravísimas situaciones de pérdida de soberanía, de pérdida del ordenamiento territorial, de utilización monopólica por empresas transnacionales o por estos magnates que pueden comprar 2 millones de hectáreas todas juntas. Qué locura. Y graves efectos ambientales y humanos para toda la población. Entonces, bueno, nuestra misión es fortalecer a los pobladores, ya sean defensores ambientales rurales o urbanos, fortalecerlos en toda la gama de leyes y normas que están vigentes que protegen sus derechos y, por supuesto, defendiendo a los defensores, porque si no defendemos a los defensores primero, ¿quién defiende nuestros bienes comunes, no? Sí, no, claro. Y con respecto a la marcha del 6, ¿qué expectativas tenés? Porque después hay flyers o mensajes en redes como que participarían los universitarios, los estudiantes. Y bueno, hay varias cosas. Mucha expectativa. En primer lugar, quienes estamos acá en el AMBA tuvimos el sábado una multitudinaria asamblea en Parque Centenario, donde había gente de organizaciones sociales, organizaciones ambientalistas, organizaciones vecinales, estudiantes, Bien. digo, una diversidad. Y también hubo una reunión convocada por las dos CTA en la CTA Autónoma, donde se agendaron una serie de movimientos. En primer lugar, el día 1 de agosto, que es el día de la Pachamama, Sí. se va a hacer una marcha desde Corrientes y Callao, ahí cerquita de la radio, hasta el obelisco con un banderazo. Bien. Es una marcha plurinacional en defensa de la tierra, para decirle no a esta reforma de extranjerización de la tierra, y también en defensa del agua. Pensá que estamos en medio de una campaña, en medio de un intento de privatización de AISA, y eso también es grave por las implicancias ambientales que tiene, porque, digamos, van a quedar los pasivos ambientales de la zona de la cuenca Matanza-Riachuelo, donde hay un 30% de personas que no tienen acceso todavía a cloacas y un 10% de personas que no tienen acceso al agua, personas que son del conurbano y de Buenos Aires, y está también eso en discusión. Entonces, en defensa de la tierra y del agua, marchamos el 1 de mayo de Corrientes y Callao al obelisco. Después hay lo que decís de los estudiantes y de los docentes, es que va a haber un paro
estudiantil y docente de todos los niveles educativos a nivel nacional el 3 de, de agosto. Ujú. El 4 de agosto convocan la Cámara de Diputados, tuvimos recién con Yasky, el diputado Yasky, una audiencia pública justamente por este proyecto de ley de extranjerización de tierras, donde también vamos a hablar de la privatización del agua. Y el 6 sería la gran concentración porque está en la agenda del Congreso este tema. Lo que pasa es que es como un bombardeo de temas, ¿no? Sí, sí, Porque ese sí. día están poniendo en agenda eso, también están poniendo de vuelta el proyecto de ley de las falsas denuncias. Entonces, no sabemos qué frente atacar primero, ¿no? Es un Dicen tema, que van a sí. sacar el super rigui, pero bueno, la ley de extranjerización de tierras tienen un apuro y un acelere total, aunque muchos de los gobernadores que apoyaron la modificación de la ley de glaciares no parecen dispuestos por el descrédito que les ha generado en sus provincias a acompañar, y por eso lo tuvieron que suspender el otro día antes de que se tomaran las vacaciones diputados y senadores, ¿no? Ahora están de vacaciones hasta el 6 y el 6 vuelven recargados para extranjerizar las tierras y permitir que los incendios avancen con el extractivismo. Pero bueno, el 6 va a haber una gran concentración y esperamos que esto no avance. Y si avanza, estamos exigiendo en la Cámara de Diputados también que haya una audiencia pública formal, porque entiendo que la audiencia pública del día 4 es de estas audiencias públicas oficiosas, digamos, que la convocan algunos diputados, pero no es el procedimiento de una audiencia pública cuando hay proyectos que Ajá. afectan las cuestiones ambientales, ¿no? Está bien, pues justo me parece que diste la respuesta porque me dice Maxi, un colega, sociólogo, un crack, tipo, de los pocos sociólogos de barrio que conocí en mi vida, es él, que me Sí. dice si se puede frenar este tipo de tratamiento de ley solo con la movilización. No, bueno, a ver, este proyecto de ley Sí, nosotros entendemos que es inconstitucional y eh, contrario a los tratados internacionales en materia de derechos humanos y los tratados que tiene firmados Argentina. El tema central es que no se frena solo con movilización, pero sin movilización no se frena seguro, claro. porque básicamente los que votan son los representantes del pueblo. Entonces, No, la los presión que lo está. pueden lo único que los puede frenar es que no den quórum el día 6 de agosto, que fue lo que pasó la semana anterior de las vacaciones de los senadores, que no tuvieron quórum porque el tema estaba en Sí, agenda. sí. Pudimos enterarnos de que el tema ocurría y ahora tenemos estas semanas de tiempo, pero sobre todo es muy importante decirle a la gente que es importante también organizarse en las provincias, porque básicamente muchos senadores, acá nadie en la ciudad de Buenos Aires, la mayoría de los senadores y de los diputados, nadie les conoce la cara, Cierto. nadie Sí. podría decir sus nombres ni sus apellidos, o sea, repasemos entre nosotros mismos cuántos diputados y cuántos senadores conocemos, y la verdad, uno conoce a 5, Sí, 10 como mucho, sí, pero no sí. conoces a todos. Entonces, ellos acá pasan desapercibidos. El tema es que en sus provincias sí saben quiénes son los senadores de sus provincias, sí saben quiénes son los diputados de su provincia, y ahí es donde también hay que hacer sonar la alerta y la movilización. Por eso, quienes estamos coordinando estas campañas en defensa de la tierra, en defensa de la vida, todas las organizaciones que estamos, ambientalistas, ecologistas, feministas, sociales, gremiales, digamos que también nos apoyan en este sentido para la marcha y la movilización. Las 3 centrales sindicales van a concentrar el 6 con nosotros. Es muy importante ese apoyo también, pero sobre todo lo que hay que decir es que en las provincias se están organizando también grupos que hacen marchas y movilizaciones en las propias provincias. Bien. Yo creo que acá la clave son los gobernadores que no pueden excusarse en el toma y daca con el presidente de la nación, los beneficios que ya ni, a ver, sí, por supuesto que están las teorías conspirativas de las Vanelcos múltiples y Claro. no es tan conspirativo porque lo tenemos ahí a Cuader, que no es una conspiración, es constante y sonante, lo agarraron con los bolsos llegando Parece una película. a Paraguay, o Sí, sea, sí, lo sí. pescaron allá.
pero digo, además de esos dineros o de esos chanchullos, también hay toda una dinámica de que los gobernadores creen que así, chupándole las medias a Milei, obtienen mejores favores, ida y vuelta. Pero, a ver, acá lo cierto es que el daño de extranjerizar la tierra, el daño de perder los glaciares, el daño de contaminar el agua, el daño de incendiar los bosques, el daño de avanzar con el extractivismo, es irreparable. Claro. O sea, eh, hay cosas que se pueden cambiar con un próximo gobierno de otro signo político. Hay cosas que se pueden volver atrás. Pero de la misma manera que si no les das de comer y medicamentos a los jubilados, si se mueren no tienen retorno, o las personas con Sí, discapacidad no tienen retorno. Bueno, también los bienes comunes, una vez que perdiste un glaciar, una vez que contaminaste el agua, una vez que vendiste la tierra a un magnate o a una transnacional que va a diezmar el agua o nuestros bienes comunes en la Patagonia, bueno, eso es muy difícil de revertir. Recordemos que en La Rioja vendieron, antes de que existiera esta ley de tierras, vendieron un pueblo entero con la gente adentro y la gente se enteró cuando fueron, bueno, sí que después eso se pudo frenar, que era un disparate porque violaba una ley por la cercanía con el límite. Entonces, judicialmente se pudo frenar. Pero ahora, si hay una reforma legal, es difícil alegar la propia torpeza del Estado eh, y una venta tirarla atrás. Lo que yo quiero manifestar es que vamos a estar en las calles, pero si esto pasa al Senado, vamos a exigir en diputados una audiencia pública formal, como fue en Glaciares, y si también pasa, como pasó Glaciares en diputados, otra vez se va a judicializar, porque bien. Milei se llena la boca hablando de seguridad jurídica, pero tiene que saber que va a haber más inseguridad jurídica si modifican esta ley, porque seguramente va a haber una movilización similar a la que hubo por la ley de glaciares para judicializar esta ley. Vos pensás que la ley de glaciares finalmente se presentó con 900.000 firmas. A ver, nunca hubo una demanda colectiva con semejante grado de adhesiones en el mundo. Qué locura. Sí, sí, sí. Los Impresionante. argentinos somos para todos intensos, ¿no? Como Sí, lo claro. mostramos en el Mundial. Bueno, también yo les quiero decir que salió el tema de las Malvinas son argentinas, pero lo que nosotros decimos defendiendo las tierras y esta ley de tierras es, las Malvinas son argentinas, pero también el resto de la Argentina y Claro. nuestras tierras en toda la Argentina también lo son. Entonces estamos defendiendo la soberanía nacional, estamos defendiendo esta ley de tierras, no porque sea buenísima, se puede mejorar. La Argentina necesitaría una ley de ordenamiento territorial no solo para prohibir que un magnate o una empresa transnacional venga a apropiarse de una cantidad infinita de tierras, sino también para que no haya grandes latifundios, ni siquiera de nacionales. Y otra cosa que me gustaría aclarar, porque Sí. juegan mucho los libertarios con este tema y la escuché varias veces a Patricia Bullrich, de ninguna manera esta ley es discriminatoria para las personas extranjeras. Cualquier persona nacido en cualquier lugar del planeta que viva en Argentina, resida en Argentina, tenga su domicilio en Argentina, pague impuestos en Argentina, tiene los mismos derechos que otros argentinos para comprar propiedades o tierras. De lo que estamos hablando es de personas o empresas que tienen domicilio en otros países, que lo único que se está haciendo no es prohibirles que compren, es ponerle un límite a Claro. la cantidad que pueden comprar. No pueden comprar en la ley actual más del 15% de las tierras, y recordemos que hay hoy más del 5% de las tierras de todo el país que están en manos extranjeras, y sobre todo en manos extranjeras anónimas, porque tienen domicilio en las Islas Caimán, porque no sabemos ni quiénes son, y porque en muchos casos hay provincias donde han excedido el límite del 15%. Ese 5% de venta de tierras extranjeras está concentrado solo en algunas provincias claves. Pensemos en Lewis,
Pensemos en Benetton y entre los argentinos pensemos en la empresa Cresur, en Elstein. Es decir, hay determinados grupos que tienen una acumulación de capital que les permite esa inversión, pero después lo que suceda dentro de esa cantidad de tierra no tiene regulación posible, porque pueden desmontar, deforestar, quemar, modificar, y entonces eso es un daño verdaderamente a muchos de los biomas que son claves. Pensá ahora en todos estos nuevos inventos de inteligencia artificial. Los aparatos que utilizan necesitan agua para el enfriamiento de las máquinas Oh, y necesitan mucho espacio físico para lo que van a ser sus aparatos y su tecnología. La Patagonia es una especie de oasis para todo este tipo de inversiones, por eso mi ley abre las puertas irrestrictamente, pero acá hay consecuencias que no son inversiones productivas, estas son inversiones destructivas que ujú. no van a generar empleo, que no van a generar mejoría para las personas de esos lugares y que tampoco son buenas para nuestro ambiente ni para las personas que viven en esas provincias, ¿no? María, estamos terminando. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden leer? Contanos y ya, Por ya se termina el supuesto, programa. estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, Lubertino en Twitter, María José Lubertino en Facebook y en Instagram, y por supuesto, Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos también en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y nuestro proyecto Defensoras, si quieren, están todas los QR y todos los lugares por donde vamos a estar, en Misiones, en Tierra del Fuego, en Córdoba, toda la agenda va saliendo por las redes sociales, así que muchas gracias y bueno, nos vemos en las calles y Nos en vemos, la dale. radio. Y a Denu Altieri, que nos puso en contacto con vos, le mandamos un beso y gracias por esta transmisión de Mística Latinoamericana. Gracias. Pasaba María José Lubertino, señores, programón, ¿eh? Ya nos estamos yendo, pues viene la columna vertebral. Y bueno, ya el lunes que viene otra vez nos vamos a ver de 17 a 18 horas, con Javi que nos pone al aire como siempre. Y un programón, María José Lubertino y Renata Vero. Así que nos despedimos. Hasta el lunes que viene, gracias por todo. Desde www